Damos entonces bienvenida a todos y a todas, a las personas que están presentes, igual a los que se van a incorporar. Vamos a comenzar con la cuarta sesión de este seminario, Éxitos y fracasos de los procesos constituyentes en América Latina, lecciones urgentes para Chile. Ya hemos tenido la oportunidad de conocer y hacer relevante el caso colombiano a través de la participación del profesor Juan Montaña, que nos iluminó sobre lo que pasó en Colombia y extraímos ahí algunas conclusiones que las vamos a sistematizar el próximo lunes, lo mismo que las experiencias y las enseñanzas que nos dejó el proceso venezolano a través de la presentación del profesor Luis Salas Rodríguez. Y ahora, en esta ocasión, tenemos la presencia de nuestro colega, amigo, compañero de actividades en su momento, Marcos Navas, de Ecuador. Él nos va a presentar el caso ecuatoriano, que es un caso bastante controvertido. Ecuador, como decíamos al comienzo de este seminario, el día 26, Ecuador es el primer país que inicia el proceso de reconstrucción o transición a la democracia en 1979. Al país ecuatoriano se le señala como el punto de partida de todos estos procesos de salida de autoritarismos militares que habían copado la región en los años 70 y comienza entonces a dar lugar a la instalación de regímenes democráticos, representativos, liberales, etc. El caso ecuatoriano abre toda una situación nueva en cuanto a la conformación y constitución de una democracia que ya no era como las anteriores a la década de los 70, sino una democracia más restringida, una democracia menos ampliada, con menos posibilidades de desarrollo de otros grupos que pudieran disputar el poder al interior de la democracia. Estas democracias que se instituyen durante la década de los 80 son bastante restringidas. Yo les llamo democracias fallidas, democracias que surgieron con una serie de problemas de fábrica o de institucionalización, y estas democracias van a empezar a hacer eclosión, van a empezar a hacer crisis a lo largo de la década de los 80 y finales de los 90, o durante la década de los 90, me refiero. En ese plano, ¿cierto? La democracia ecuatoriana va a vivir una serie de vicisitudes a lo largo de la década de los 80 para entrar en un proceso francamente de decadencia y de descomposición de su régimen político hacia mediados de la década de los 90, 95, 96, 97, comienzan a vivirse una serie de procesos muy desestructurantes de lo que era el régimen democrático. Ahí está la muerte de un presidente, el presidente Rodolfo, si no me equivoco, por los años 80, está, cierto, la llegada de un presidente muy carismático y especial, que es Bucaram, que es un presidente cantor, un presidente que tiene toda una figura, y que es un presidente que ha sido como el único presidente en América Latina que ha sido destituido por considerarse una persona que no estaba apta para gobernar, entre otras cosas, ¿cierto? Llegan ahí una serie de reemplazos, los cuales van cayendo, o sea, a través de movilizaciones sociales. Cae Magual, ¿cierto? Que es un presidente que es destituido. Eso es lo que a mí me permite acuñar una serie de golpes de Estado de nuevo estilo en la década de los 90, que a mí me llevó a construir un concepto, ¿cierto?, que eran los golpes de Estado ciudadanos, que fue un concepto bastante discutido al interior de algunos grupos de estudiosos. De manera que no lo saqué. Me voy a ver un mat de yoga al que ya me estaba diciendo que me iba a ver, porque mira, hoy día hice burka. Algo se escucha por ahí que algún micrófono encendido.
Digo entonces que hay una serie de situaciones que estos golpes de Estado ciudadanos que votan presidente en distintos lugares, pero que van provocando una serie de crisis al interior de las democracias transitivas. Hasta que llega el momento también del Ecuador en cual se presenta la idea de que al no haber, ¿cierto?, una estructura de partidos, como recién lo estábamos conversando, la presencia de outsider, es decir, de personas que no vienen de la política tradicional o que no han estado en la política, sino que vienen desde afuera, como el caso de Rafael Correa, el que va a lograr capitalizar, conducir todo un malestar, digamos, una movilización social, y va a llegar a ser presidente, y desde ahí, de esa condición de ejecutivo, va a llamar a una asamblea constituyente. Esto no quiere decir que anteriormente dentro de la sociedad ecuatoriana o dentro del régimen político ecuatoriano no se hayan hecho asambleas constituyentes o redacciones de constituciones con la participación activa de la ciudadanía, sino que también hubo otros procesos anteriores, pero el que nos llama la atención es el que lidera Correa. ¿Y por qué quiero decir que nos interesa ese, y no necesariamente que no nos interesen los demás, sino porque ese es un ejecutivo, es el poder ejecutivo el que decide, ¿cierto?, ante sí, llamar a una asamblea constituyente, convocar al pueblo soberano, por sobre el poder constituyente derivado, que había sido elegido, si no me equivoco, en el mismo acto que él es elegido presidente, que es el legislativo, el parlamentario. Y eso entra en una contienda de poderes y de facultades entre ambos poderes, entre lo que es, ¿cierto?, lo que es el constituyente derivado, que es el Parlamento, para redactar o no una constitución, si tenía el poder, etcétera. Hay una serie de acciones que terminan, ¿cierto?, casi suspendiendo completamente el Parlamento. Y Correa, ¿cierto?, comienza a gobernar sin Parlamento y solamente con el constituyente. Esa parte de todo esto, cómo fue aquello, los va a señalar y nos va a contar Marco Nava en su exposición. Lo que quiero llamar la atención y quiero hacer la relación es que cuando se tienen ejecutivos importantes ganados para procesos constituyentes o ganados para procesos de cambio constitucional, el proceso parece ser que se va por un tubo, por decirlo así. Es más fácil su realización. En el caso colombiano, el presidente Gaviria tuvo esa disposición. En el caso venezolano, el presidente Chávez tuvo esa disposición. En el caso de Ecuador, obviamente, que también se da la misma situación, mientras que en el caso boliviano también se da. Fíjense ustedes, para ya pensar lecciones para Chile, no tenemos un ejecutivo del todo ganado para un proceso constituyente. Es un proceso constituyente nacido con forces de parte del Ejecutivo chileno. O sea, Piñera lanza la Constitución del 80 a un sacrificio más que nada para poder contener la rebelión social insurgente de octubre. Y partiendo de la base y teniendo claro de que la rebelión de octubre la realizan un conjunto de personas que no tienen una preocupación esencial y fundamental por el cambio constitucional. Es decir, no es que la gente que se levanta en octubre está pidiendo asamblea constituyente. Eso es posterior a ese fenómeno. Es más tardío. Esa es la forma como también los partidos políticos tradicionales, los partidos del orden, tienen la preocupación de instalar el fenómeno porque es una forma de controlar a la insurgencia, controlar el tipo de cambio institucional y político que se desea y ordenar un poco la situación. Bueno, eso no está presente en el caso anterior. Dicho esto, y planteando esta situación, quiero dejar con ustedes entonces al profesor Marco Nava, a quien agradezco infinitamente su participación en este seminario. Así que bienvenido, Marco. Todo suyo la palabra. Juan Carlos.
Está sin voz. Gracias, Juan Carlos. Buenas Ahí tardes está. con todas, con todos. Buenas noches, puede ser también. Bueno, quizá sea interesante procurar una comparación para efectos de qué potencialidades puede hacer la sociedad chilena, sobre todo, en cuanto a posicionar temas en este proceso constituyente. Había hablado Juan Carlos de que ciertamente muchos procesos de los recientes en América Latina, en Sudamérica más específicamente, han sido movilizados por un liderazgo de parte del Estado. Eso parece no suceder en el caso chileno. Entonces, el desafío, y con eso empiezo a motivar un poco, el desafío en el caso chileno es ir constituyendo una ciudadanía deliberante. ¿Qué entiendo yo por eso? Porque es un gran concepto. Es decir, un conjunto de personas que además de movilizarse pueden proponer temas, debatir, proponer ideas. Y eso es fundamental. Yo escribí un libro que fue mi tesis doctoral en la Universidad Libre de Berlín, justamente observando el proceso ecuatoriano y otros más del mundo, donde Jürgen Habermas, este filósofo alemán, decía, bueno, hay la deliberación. La deliberación, y él pues, Habermas lo describe muy bien este fenómeno, ¿no?, de la deliberación, y parece diferenciarlo de lo que es la acción colectiva. Es decir, cuando uno sale a la calle y grita algo y dice, quiero derechos, etcétera, ¿no? Entonces, yo, a contracorriente de Habermas, decía, la deliberación no está divorciada de la acción colectiva. Y ahí acuñé un concepto que se llama lo público insurgente, que hay un libro que fue mi tesis doctoral o basado en ella, que les voy a, digamos, compartir ahora el link, el enlace a este libro que está en Creative Commons, para que vayan viendo esto. Pero esta es una premisa de lo que estoy diciendo. Es decir, si en Chile el génesis del proceso constituyente actual, de la convención y todo lo que han diseñado luego los partidos que se han apersonado, decimos aquí, del tema, es la movilización popular. Entonces hay que mirar esa movilización popular. Pero el segundo elemento, esa movilización popular no es solamente una movilización, está acompañada de debates, de temas, de tematizaciones, de contraargumentos, etc. Entonces, eso hay que ver. Eso me parece. Me dice el anfitrión que inhabilitó compartir pantalla. Les rogaría poder compartir pantalla porque así voy a mostrar un poquito una presentación que hice. Enseguida, profe. Muchas gracias. Bueno, el contexto, ¿cuál es? Ahora sí, está habilitado para gracias. compartirla. El contexto es... a ver, ¿cuál es la pantalla? Es esta, ya. Ahí tenemos una primera lámina que nos habla del contexto latinoamericano, que ya refirió Juan Carlos muy bien acerca de qué nos pasó en la década de los 60, 70 en América Latina. Hubo una tendencia fuerte a romper regímenes democráticos, a hacer dictaduras. Por cierto, la dictadura ecuatoriana, quizá la peruana, el caso peruano también es parecido al ecuatoriano, es incomparable con Pinochet, es incomparable.
porque la dictadura ecuatoriana fue una dictadura hasta cierto punto progresista, progresista, comillas, ¿no? Dentro de lo que se pueda, ¿cómo se llama?, entender por eso. Tanto es así, mi infancia transcurrió dentro de esta dictadura ecuatoriana, y yo, en mi casa recibimos muchos exilados chilenos, porque mi papá estudió en la Universidad de Chile psicología y era comunista, y él recibimos en mi casa muchos exiliados chilenos. Y de hecho había una comunidad muy fuerte de ciudadanos chilenos aquí en Ecuador, de esas tendencias, digamos, que han tenido que salir por la dictadura. Entonces, eso da una idea de que la dictadura ecuatoriana fue distinta. De hecho, un presidente de facto proclamaba un régimen nacionalista revolucionario. Entonces, bueno, estos matices nos hacen diferentes, porque los procesos efectivamente son unos procesos situados, hay que decirlo. Hay que situarse en el tiempo y en el espacio de cada pueblo, de cada nación, de cada estado, digamos. Pero tenemos algunas cosas comunes. Tenemos ahí esta lámina, ¿no? Tenemos el proceso brasileño, donde sí hubo también una dictadura semejante a la chilena, muy de características fascistoides, de características muy represivas, ¿no? En los años que abandonó, digamos, o empezó a abandonar el poder en los años 80 y produjo una constitución que dicen muchos constitucionalistas que se enmarca en un movimiento latinoamericano que se llama Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, ¿no? Tenemos el proceso colombiano que les debe haber documentado el profesor Juan Montaña. Tenemos el proceso ecuatoriano de 1998 y ahí otra precisión. En el Ecuador tenemos una cultura constitucional de darnos muchas constituciones. Tenemos 20 constituciones en nuestra vida republicana que debe ser semejante en años a la chilena. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Entonces tenemos una tendencia cultural en el Ecuador a refundarnos, a reimaginarnos y a pensar que, y ese es un riesgo y una posibilidad también. Es un riesgo en pensar que una constitución nos va a cambiar la vida. A ver, y la respuesta es ambigua, es una respuesta ambigua, sí o no, sí y no, sí y no. Una constitución cambia, pero cambia si nosotros invocamos ese texto para que se pueda cambiar. O sea, lo sacamos de la letra. Por aquí tengo la Constitución ecuatoriana, perdón. Acá está. Si sacamos las palabras que están acá, las invocamos y luchamos. Si no, no nos cambia nada. Y ese es el caso ecuatoriano. Tenemos 20 constituciones. Probablemente seríamos un país de la felicidad si es que las 20 constituciones se habrían cumplido. Es muy más en específico, digamos, la última constitución. Entonces, nosotros tuvimos en la última década del siglo anterior una constitución de 1998 donde se consagró una cosa muy importante para nosotros, que es la plurinacionalidad, es decir, proclamarnos como sociedad o conjunto social o formación social, hablando en términos de Karl-Polanyi, ¿no es cierto? Formación social como diversa, ¿sí? Entonces, esa demanda de diversidad, bueno, ya incorporamos en la Constitución de 1998, pero resulta que esta Constitución daba, digamos, también habría la posibilidad de privatizar la seguridad social, cosa que ustedes tienen hecha, ¿no? Nosotros no, aunque siempre presionan para eso. Daba la posibilidad de una flexibilidad hacia las instituciones financieras, los bancos. De hecho, el sistema bancario reventó literalmente en el año 99. Eso produjo una serie de fenómenos. La ruina nacional
produjo que millones de personas salgan afuera, muchos a Europa, por ejemplo, migraron, personas que migraron, y eso produjo un trauma al país. Quizá ahora estamos a puertas de algo parecido por la crisis que estamos viviendo y por la forma en que las instituciones y los gobiernos han manejado la crisis. Pero bueno, entonces, este trauma también fue produciendo varias cosas. Los traumas en el Ecuador han producido varios movimientos políticos, produjeron en esta década de los años 90 hasta el 2005 11 presidentes y presidentas de la República y una crisis institucional que no tiene descripción, digamos, o no tiene parangón en ningún país, casi en ningún país. Entonces, bueno, en este marco estábamos, claro, fragmentados, pero estábamos seguros de una cosa quizá, y es una cosa que les puede pasar a ustedes. Estamos seguros de lo que no queremos, o casi seguros, o más o menos, digamos, consensuados en lo que no queremos. No queremos más de esto, pero no estamos seguros de lo que queremos, y ahí viene el problema. Entonces, ¿cómo vamos generando, no es cierto?, propuestas acerca de lo que queremos, cómo queremos cambiar, cómo queremos ser. Y ahí les pongo algunas ideas, digamos, los antecedentes de la última constituyente en el Ecuador, como dijo Juan Carlos, bajo la presidencia de Rafael Correa, un líder muy fuerte, muy presente aún en la política ecuatoriana, a pesar de que quieren, digamos, enjuiciarlo, lo están enjuiciando, está muy presente ahí. Y que coincide con esto, porque yo soy de esas personas que no creen que la historia es de las personas, sino de los procesos. Entonces, Correa coincide o sintoniza, si ustedes quieren, con una amalgama popular. Y una cosa que yo analizo en este libro, Lo Público Insurgente, que yo llamo el ánimo de cambio. Es decir, vuelvo al tema. Estamos seguros de lo que no queremos. Queremos cambiar. ¿Sí? Un ánimo refundacional. Caracterizado además, digamos, un correlato de una crisis absoluta de representación que ustedes no tienen todavía. Ustedes tienen una adscripción a los partidos que nosotros no tenemos. Los partidos en el Ecuador están licuados, es decir, no tienen ni en comparación una representación a la débil representación que tienen en Chile. Porque tampoco los partidos no son los de los años 90 en Chile, en los de los años 2000. Sí. La representación es una cosa que ha caído en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos. Bueno, ni les cuento, ¿no? Lo que ustedes saben de Trump y el Partido Republicano. Es decir, hay muestras en todo el mundo, hasta en China, digamos, de que la representación partidaria no es la misma de lo que era hace 10 o 15 o 20 años. Pero frente a eso, bueno, ¿qué es lo que, digamos que el gobierno de Correa, este líder, logra? Efectivamente, como Juan Carlos dijo, Correa no, digamos, presenta listas de legislativo, se pelea con legislativo. Hay unos arreglos que yo llamo ahí en la lámina, institucionales radicales, es decir, desprecia, patea al legislativo para decir, necesitamos una constituyente. Y tiene un fuerte apoyo. Y un fuerte apoyo porque sintoniza con esos marcos de comprensión de las cosas, de lo que no quiero y quizá, y ahí vamos a ir construyendo de lo que yo quiero. ¿Sí? Y tiene un referendo aprobatorio de la Constitución del 81%, y tiene un referendo aprobatorio ya del texto constitucional del 63% contra el 23%. Ahora, claro, aquí hay una discusión. David Landau, o David Landau, como quieran, este profesor de la Universidad de Florida,
le llama a esto constitucionalismo abusivo, porque dice que, bueno, hay unos populismos que van influyendo y manipulando hasta cierto punto la voluntad popular y que esa voluntad popular del 81% no es tal porque no le permiten, por ejemplo, escoger, yo quiero derechos, pero no quiero un presidencialismo. Tiene una relativa razón, ¿sí? Aunque me parece que es una visión binaria. Sería muy interesante un referendo chileno cuando apruebe la Constitución que diga, vote en bloques la Constitución. Quizá sería interesante. No lo niego, más bien lo suscribo. Porque diga, quiero derechos, digamos, quiero reconocer que la sociedad chilena, en la sociedad chilena subsisten o conviven varios pueblos, incluido el mapuche, por ejemplo, ¿no es cierto? Y esa gente tiene derechos específicos. Ya, cosas por el estilo. Entonces, o que los chilenos tienen el derecho al medio ambiente declarado en la Constitución, qué sé yo, los derechos, incluso esta gran novedad del constitucionalismo ecuatoriano, los derechos de la naturaleza, ¿no? Entonces, ir votando por compartimentos de la Constitución. Eso podría ser interesante de acuerdo a la metodología. Pero volviendo al tema ecuatoriano, la metodología fue radical, es decir, sí fue impuesta por un poder, una avalancha de poder popular mezclada con un líder que capitalizó eso. Eso pasó. Eso en el momento chileno no hay. Entonces, ¿qué le toca a la ciudadanía? Ir construyendo de poquito a poquito, quizá. Hubo una alta participación, eso fue también interesante, porque si bien dijo Juan Carlos, y como yo ratifiqué, en Ecuador hay 20 constituciones, tuvimos, ¿no es cierto? Las anteriores a esta fueron hechas por gente, voy a poner las comillas grandes, notables. Es más, acá hablamos, yo critico mucho esa palabra, la de nosto, la critico. Notables, gente notable porque es ilustrada, porque seas doctor, porque vienes de un apellido bonito, etcétera, ¿no? Estamos llenos de notables en América Latina, en el Ecuador tenemos muchos notables. Además son varones, blancos, etcétera. Entonces, esta constitución ecuatoriana fue diferente, esta constituyente ecuatoriana fue diferente porque hubo como 1000 eventos con 100,000 personas al menos de lo que hemos documentado, donde hubo movilización popular, vuelvo a lo público insurgente, es decir, la acción colectiva más las ideas, ¿no? Hubo mucha gente que se movilizó. Hay que decir que se movilizó más por sus temas, es decir, los ambientalistas por el ambiente y la naturaleza, las mujeres por los derechos de las mujeres. Hubo pocas todavía conexiones o posibilidad de hacer conexiones entre todos esos temas. Miren, el otro día fui parte de un tribunal popular sobre un derrame que hubo de petróleo en Ecuador. Y es de las primeras veces que yo noto que después, a pesar de cómo está de maltrecha la democracia, pero que las organizaciones de derechos humanos hacemos alianzas para vincular varios derechos, salud, medio ambiente, derechos de los pueblos indígenas, naturaleza, etc. Eso no hubo tan bien hecho en este proceso porque seguramente el proceso también fue muy vertiginoso, ¿no? Se dio en poco tiempo, entonces había que hacer lo posible por tener varias cosas. Y hubo varias cosas en la Constitución ecuatoriana, es decir, la Asamblea Constituyente que se dio con mayoría de 130 sobre 200, yo no sé, no me acuerdo, pues aprobó muchos temas, muchas novedades, aprobó muchas cosas. Entonces yo hablo un poco en este libro, Lo Público Insurgente, de la reapropiación selectiva de ciertas prácticas y temas del pasado. O sea, quiero decir, la sociedad en Ecuador desde los años 60, 70, 80, fue proponiendo cosas. Derecho a la educación, no privatización de la seguridad social, que se ganó en un referendo en los años del anterior viejo neoliberalismo. Ahora tenemos un nuevo neoliberalismo. Se ganó que no se privatice, que no hayan AFPs y cosas que ustedes tienen, ¿no? Y medio
medio que se ha defendido eso. Temas de la salud, temas de medio ambiente, de derecho a la ciudad. Entonces, bueno, todos esos temas, a mi juicio, y eso es un criterio sociológico, no es que desaparecen, incluso cuando pierden normativamente, o sea, cuando normativamente, digamos, como en el caso de ustedes quieren privatizar el derecho a la salud, pero hay un movimiento que yo sé, conozco, ¿no es cierto?, que está luchando por otro modelo de seguridad social. Entonces, eso se va fijando en alguna parte de la memoria social. A eso le llamo yo reapropiación selectiva de prácticas y temas. ¿Por qué? Porque eso no se pierde ahí, por eso hay que crear memoria, por eso es súper importante esto de crear memoria, porque esos temas quedan ahí, alguien los toma y los reapropia. Y quizá cuando pase eso, tiene más éxito que lo que pasó antes. No sé si me explico. Entonces, bueno, hay este proceso de reapropiación de varios temas viejos, antiguos, y de nuevas demandas y sensibilidades. Y acá, claro, ese libro de Honneth y de Nancy Fraser, Redistribución y Reconocimiento, me hace ver que es claro que las constituciones nuevas de América Latina, las últimas, hablan de no solo reconocer sujetos y derechos, sino también de redistribuir. Ese es por cierto, un gran desafío de la Constitución chilena. ¿Hasta dónde incorporar estos derechos sociales o ya más, digamos, últimamente concebidos como DESCA, ¿no? Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, ese es un gran reto. ¿Hasta dónde? Lo pueden hacer desde distinta forma. La Constitución ecuatoriana es muy explícita en eso. Tampoco eso nos ha ayudado a que los derechos estén vigentes. Porque, insisto, la Constitución, la Salle, es una hoja de papel. Nosotros tenemos que volverla vida. Entonces, en la Constitución ecuatoriana hay un artículo 13 que habla del derecho fundamental al agua. Ya, ustedes se creen que eso entonces está vigente todos los días. En ese juicio popular que hicimos el lunes, decían que a la gente que se le derramó el petróleo en el río le daban un vaso de agua cada día, por ejemplo. Entonces, uno se pone a pensar, ¿un vaso de agua y hay estándares interamericanos es suficiente? ¿Es derecho al agua? No, no es. Ya, entonces, claro, hay que invocar esto. Pero la pregunta siguiente es esta. ¿Es mejor que esté explícitamente escrito o no? Porque, claro, en Colombia, me imagino que les habrán comentado eso. La jurisprudencia de la Corte colombiana ha logrado aparecer derechos que no estaban aquí vía interpretación. Los ecuatorianos hemos optado más bien por una constitución larga, 441 artículos, donde mucho está dicho. Tampoco les digo, o sea, hemos logrado que lo que está dicho se plasme en la realidad, pero son formas. Entonces yo les quiero compartir esas formas. Una forma es hacer constituciones que los constitucionalistas formalistas critican porque son muy escritas, o constituciones que no sean tan escritas, donde diga hay una cláusula general, se reconocen los derechos económicos, sociales y culturales, se hace una cláusula abierta que vaya las instituciones del Estado reconociendo y regulando y tal cosa, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay formas, ninguna es mejor que otra. Lo mejor y lo más deseable es que esto se vaya haciendo realidad. Bueno, entonces, características de la Constitución, argumentos que estaban, de la constituyente, que estaban, digamos, circulando esos años, 2007, 2008, ya son más de 10 años. Una cosa importante, como dije, fueron los espacios de deliberación. Y un argumento importante era que las constituciones liberales hechas por notables, que son individualistas, son de clase, ¿no es cierto?, debía irse a otro paradigma que no sean esas. Incluso
¿no? Y eso sí he trabajado bastante. Yo, incluso no pensar en un paradigma antropocéntrico, sino ir a un paradigma biodiversamente fundamentado, le llamo yo. O sea, reconocer los derechos de la naturaleza, poner alguito, un textito aquí, que diga un texto disruptivo del orden social. Pero bueno, entonces hubo una fuerte crítica y un debate masivo de una fuerte crítica, una fuerte convicción de que las constituciones de los notables liberales no eran suficientes. Esa es, una vez más, es una cosa que se los paso porque creo que ustedes también están experimentando ese debate, ¿no? Una segunda cuestión es la ruptura en democracia, es decir, el asumir que en democracia, por más restringida que sea la democracia, pues se puede romper algo, un modelo. Y ustedes tienen un modelo, si me permiten decirlo, de lo que he leído del proceso político de Chile desde su génesis como Estado, es un modelo parecido al el ecuatoriano en lo siguiente, es elitista, es decir, las élites son los actores que han movido la política. Salvo, claro, el paso, y yo no sé, eso es súper polémico, incluso el paso de la izquierda en los años 70. ¿No? Luego, en la Constitución, o en el proceso constituyente ecuatoriano, vinculado con lo anterior, ha habido un experimentalismo constitucional, porque miren, se ha dicho desde el constitucionalismo clásico, y eso es la Constitución colombiana, adoptemos el modelo español, y el modelo español depende del modelo alemán de posguerra. El modelo alemán es una constitución muy bonita, muy fuerte, entonces sirvió de modelo para el español, y el español para el colombiano, y el colombiano para el ecuatoriano, y así. Pero en Ecuador hay novedades de la Constitución que no hay en otros países. Y les vuelvo a citar el derecho de la naturaleza. Y ahí me quedo, porque me podría tomar el resto de la sesión hablando solamente de los derechos de la naturaleza y la gran ruptura epistémica que supuso eso. Entonces hay nuevas gramáticas y simbologías, hay simbologías que no eran admitidas por los constitucionalistas en el debate constitucional. Y todavía no son admitidas por muchos. ¿Cuáles son las novedades? Acá está, reconocimiento del carácter plurinacional e intercultural del Estado. Un tipo de democracia híbrida entre participativa, directa y representativa. Mayor fuerza normativa, garantismo, tenemos muchas acciones de garantía constitucional, como eso viene muy relacionado con el constitucionalismo colombiano. La tutela, en nuestro caso, se llama acción de protección. Una materialidad y sustancialidad de la Constitución, unos nuevos derechos, como dije, naturaleza, una rigidez constitucional, porque siendo una Constitución garantista y muy promovedora de derechos, lo que no se quiere, y siempre está en debate eso, es que se cambie para el reto. Entonces, la Constitución ecuatoriana tiene una cláusula específica de no regresividad de derechos, por ejemplo. Un fuerte control constitucional, una corte poderosa, pero ahí también viene el tema criticado por autores como Gargarella, por ejemplo, ¿no? En la casa de máquinas de la Constitución. Y efectivamente hay un modelo presidencialista. Entonces, ¿cómo toda esta fuerza garantista, participacionista, convive con un modelo presidencialista? Esa es una gran pregunta. Y ya para, digamos, introducirme, porque yo quería describir la Constitución ecuatoriana, pero decir, bueno, ¿qué pertinencia tiene este debate para ustedes, no? Entonces, ahí recojo algunas ideas, concretamente 3 ideas. La constituyente sería una posibilidad, en el caso de ustedes, de romper los comportamientos elitistas, de responder a esa fragmentación que tienen, de forjar lo que dije yo, una ciudadanía deliberante, y esa sería la forma de responder a las élites, o sea, el espacio de disputa con esas élites que van a querer, digamos que, modernizar la constitución de Pinochet. ¿Sí?
hasta dónde pueden ustedes forjar una ciudadanía que produzca deliberación. Se podrá, digamos que, hacer algo más en la Constitución chilena en la que se refleje. Una segunda cuestión, la Constitución como utopía, y ese es un gran debate del constitucionalismo mundial, es decir, ¿qué es la Constitución? La Constitución es un proceso político, es un proyecto de transformación. ¿Y hasta dónde pueden llegar a esa transformación? Una revolución diciendo Chile es una república, digamos, di lavoro, como dijo en un momento la Constitución italiana. Chile es un estado plurinacional, por ejemplo. Imagínense que el artículo 1 de su Constitución futura dijera eso. Entonces, eso es algo que revoluciona, que le va, perdónenme el lenguaje coloquial ecuatoriano, patear en el estómago a muchas personas, ¿sí? ¿Es posible eso o no? La otra es, la Constitución es como el dios Janos, este dios romano, me parece, de doble cara. La Constitución también organiza algo, racionaliza la acción colectiva, legitima, el proceso constitucional legitima, y se legitima y legitima un orden jurídico, estructura un Estado. Entonces, ¿cómo va a ser el Estado chileno futuro? Es decir, ustedes tienen un país largo, evidentemente, o sea, digamos, en kilómetros, ¿no? Entonces, ¿hace sentido profundizar, por ejemplo, un debate territorio? ¿Hace sentido empoderar a los gobiernos locales? Yo creo que ahí se abren muchas, y con eso termino, se abren muchas alternativas, ¿no? Para ir pensando en el proceso constituyente chileno, quizá viendo las formas de tomar las experiencias de otros países, con las, obviamente, pinzas que hay que tomar de experiencias distintas. La ecuatoriana es distinta por muchas cosas que he dicho, pero tiene temas que son interesantes. Pensar en la naturaleza, el sur chileno es hermoso y el norte también, y ir pensando en cómo preservar eso. Ir pensando en la descentralización, ir pensando en los DESCA, ir pensando en los pueblos originarios, y tantos temas que tenemos que tratar. Ir pensando cómo los vamos a escribir en la Constitución, ir pensando en las garantías de los ciudadanos, etc. Con eso ya yo creo que he agotado todo lo que puedo decir, más bien quedemos conversando, ¿les parece? Muchas gracias, profesor. Doy inmediatamente la palabra a quienes quieran hacer consultas. Díganme por el chat para darle un orden a las preguntas. Profesor Gómez Leighton, desmutéese porque... Bueno, ahí sí. Agradecer la sintética pero profunda e interesante presentación que nos hizo Marco, y agradecer también un hecho que me pareció muy interesante de su exposición, que tiene que ver con esta constante comparación con el caso chileno, lo cual nos ayuda mucho a poder sacar las lecciones que nosotros tenemos que tener cuidado de no de profundizar o de desarrollar y no cometer los errores que tal vez se cometieron en el proceso constituyente, pero no solamente en el proceso constituyente, Marco, sino también en lo que tiene que ver con la implementación y puesta en marcha de la Constitución. Porque yo tengo la impresión de que, como lo decía la vez pasada, tenemos tres momentos dentro del proceso constituyente. Tú, como estudioso del tema, me podrás decir si estoy en lo correcto o no. Que es el primer momento, que es el momento de la efervescencia, del estallido, del momento en que todos queremos y buscamos la realización del cambio constitucional y del instrumento llamado Asamblea Constituyente como aquel órgano o instrumento que nos permita, ¿cierto?, poner en práctica lo que deseamos y buscamos, ¿no?, que es el cambio constitucional.
pero muchas veces sin tener muy claro, como bien decías tú, cuál es lo que queremos, a dónde queremos llegar con ese cambio. Después está, ¿cierto?, la realización misma de la Asamblea Constituyente, que es, o de la Convención, que es el momento propiamente de redacción, de discusión, donde el espacio en que se realiza no solamente un espacio, digamos, no es un espacio abierto, sino que es un espacio cerrado, donde hay un grupo de constituyentes que discuten, que elaboran, que redactan, y donde la gran población, la gran ciudadanía, como que observa desde afuera cómo se está desarrollando aquello, y sin interacción o intercambio de opiniones desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces como que queda ahí suspendido y entregado a este grupo de personas que, aunque sean muy elegidas de parte de todo el pueblo, terminan siendo un grupo bastante elitista, porque es la élite elegida, ¿no?, para esos efectos. No estoy entendiéndolo como la élite de poder o élite oligárquica, sino como una élite, un conjunto de personas designadas para hacer lo que interpretar el deseo de una ciudadanía o de la ciudadanía, porque las ciudadanías en nuestras sociedades son distintas, son diferentes. No es lo mismo que una ciudadanía de un blanco o de un mestizo o de un indígena. Son ciudadanos diferentes, no estoy diciéndolo en derecho, pero sí culturalmente son distintos. Y por lo tanto pueden tener planteamientos distintos frente a la cuestión, o de diferenciaciones de clase que también se van a pronunciar. Ese es el momento de la redacción. En el caso ecuatoriano tengo la impresión de que sale un texto que es bien interpretado por la ciudadanía, sí que consideramos el 63% de apoyo que obtuvo, ¿no?, de aprobación. Puede ser que haya sido menor que tuvo al principio, que al principio era 81, ¿cierto?, y ahora 63. Bueno, pero eso está ahí. Pero luego viene otro momento que para mí también es importante y que también lo dejaron bien claro Montaña y Salas, que es el momento de la instalación y aplicación de la Constitución. Y creo que ahí se resuelven otros problemas, ahí surgen otros problemas. Ahí hay otra situación política nueva que se inaugura y que va a generar nuevos conflictos, va a generar una serie de otras situaciones no previstas, tal vez, en el proceso, en la Asamblea, ¿no? Como por ejemplo fue el caso de las contradicciones que se van a dar en el caso ecuatoriano entre lo que es la idea de desarrollo económico, social y económico, y la utilización de la naturaleza y la forma como ésta estaba establecida sus derechos, cómo los defendían los pueblos originarios, la ruptura entre Correa y la Comisión Nacional Indígena Ecuatoriana. Hay toda una serie que tiene que ver con eso. Lo mismo le pasó a Evo y al gobierno del MAS y de los movimientos sociales en Bolivia con el asunto del Timnis, que también fue un conflicto que tenía que ver con el concepto de protección de la naturaleza y de los derechos de la naturaleza y de los derechos de los pueblos originarios sobre sus territorios. Ahí hay toda una problemática que se emerge de esa situación. Y por lo tanto, tenemos tres momentos. El uno, la insurrección o el momento explosivo de la idea de la Constitución, el momento constituyente de reacción y la instalación. Yo creo que ahí hay problemas. Yo tengo la impresión de que hay más problemas al momento de la instalación de la Constitución que en la redacción misma, porque en el caso colombiano nos dimos cuenta de que la instalación le queda en manos de un sector bastante reaccionario, como el sector de Álvaro Uribe Vélez, que es de la fracción más conservadora y más reaccionaria de la derecha colombiana, ¿no? Y bueno, en el caso de Venezuela tenemos todo el desarrollo que implementa el comandante Chávez hasta el 12-13, cuando él fallece, y ahí viene otro momento de instalación y profundización de los preceptos y principios de la Constitución de Venezuela. Bueno, vamos a ver Bolivia, no me meto en ese tema porque el próximo
viernes, pero tenemos el caso ecuatoriano que también se generan dificultades. Ahora, un tema que es nuestras constituyentes han sido favorables a los regímenes presidenciales fuertes, es decir, hacia la figura de un ejecutivo fuerte, centralizador del poder, como es en el caso de Colombia, con la figura de Uribe, Chávez, Correa y también de Evo. La diferencia es que con el caso boliviano es que el Evo quiso reelegirse más tiempo que lo que quiso hacerlo Correa. Correa confía en un delfín que termina siendo, como lo han llamado muchos analistas, un traidor, porque termina desarmando no la constitución política, pero sí el espíritu revolucionario de la revolución ciudadana ecuatoriana. Entonces ahí hay un montón de cositas que me gustaría que después de las preguntas que haga la gente, que hagan los ciudadanos presentes, ¿cierto? Podamos conversar. Damos entonces, Leo, lugar a las preguntas de nuestros contertulios, en este caso. Muy bien, en primer lugar está José Manuel Paz. ¿Dónde está José Manuel? Ahí, por favor. Ahí está. Ahí empiezo nomás, ¿cierto? Sí, sí. Una cuestión previa. Y yo no sé si voy escuchando unas 2, 3 preguntas Sí, y sí. voy dando. Sí, sí, así lo hacemos generalmente. Perfecto. Adelante, José Manuel. Muchas gracias. Mi pregunta tiene que ver justamente con lo que abordó ahora el profesor Juan Carlos, que tiene que ver con la tercera etapa como de instalación del proceso constituyente. Una vez que ocurrió toda esta participación masiva, y obviamente Correa sigue siendo presidente después de Ecuador, ¿qué sucede después? Porque una cosa es como el momento en que se juntan a deliberar, a poner como la esperanza en el papel, y la otra cosa es justamente a la hora que ocurre el primer problema, decir, pucha, no se supone que todos estos problemas tenían que ser solucionados con el proceso constituyente. Ese es como, quería preguntarle qué pasó, porque en verdad ese es mi miedo con el proceso constituyente actual. Hay como que el proceso constituyente actual parece una panacea donde todo cabe, y resulta que una vez que termine, mi miedo es que precisamente vuelvan estallidos sociales, porque nada va a poder, aparentemente nada va a cambiar, porque hay un consenso estratégico entre los partidos políticos, al menos en Chile, de cómo debería ser un país. Muchas gracias. Damos la siguiente pregunta a don Cristian Hidalgo. Gracias. Son 3 preguntas muy breves. La primera, ¿cuál es la génesis de dónde nace este concepto novedoso y muy revolucionario en la Constitución ecuatoriana de los derechos de la naturaleza? ¿En qué se inspira y cómo se va construyendo en términos de contenido? La segunda, ¿cómo resolvieron en términos prácticos la participación de los pueblos originarios, de los indígenas? Si hubo cuotas especiales, si tuvieron una participación paralela al grupo principal que redactaba el texto, si ellos vieron específicamente su temática o cruzaron información con los, digamos, con los constituyentes no indígenas. Y la tercera, siempre la planteo porque es un tema polémico acá en Chile, el tema de los quórum. ¿Con qué quórum se validó la discusión que permitió la redacción del texto que en definitiva se refrendó de la Constitución ecuatoriana? Eso. Bueno, muchas gracias por la cuestión. Como bien dijo Juan Carlos, tremendamente ilustrativa, porque hacer este paralelo es justamente lo que uno espera de estas exposiciones para fortalecer nuestro proceso que está a la vuelta de la esquina. Gracias, profe. Muchas gracias, Cristian. Profesor, lo estoy desmuteando. Como son varias preguntas, tenemos más, pero por el momento ya son varias para que conteste. A ver, en primer lugar, yo creo que hay un día después siempre que se aprueba una constitución. Entonces, uno piensa, y yo creo que a la larga, un día tuvimos el debate con el que fue presidente de la constituyente ecuatoriana, y yo le decía, hay que poner lo posible
Y él me dijo literalmente, hay que soñar. Entonces a mí esa idea me quedó. Decía, quizá está un poco, no sé, fuera del lugar. A la larga me he convencido de lo que me dijo. Alberto Acosta se llama. Si uno pone cosas en la Constitución de manera de hacer un proyecto soñando en que el país de uno con ese texto va a cambiar. Obviamente no decir Chile estará en otro planeta de la Vía Láctea, así me explico, ¿no es cierto? Es decir, pensando en lo posible, pero también en prospectar cómo será de igualitaria, qué sé yo, la Chile de los próximos 20 años. Entonces, enfatiza en la Constitución en un derecho al agua, a la ciudad, qué sé yo. Entonces, está creando una perspectiva. Eso, de una manera razonable, no me parece mal. Hace unos cuantos años decía yo, bueno, quizá es mejor que una constitución se apegue a lo que es un país. Pero ahora yo sigo defendiendo que una constitución debe ir un poquito más allá y debe ser una constitución prospectiva de lo que queremos que sea nuestro país. ¿Sí? Y eso me lleva al tema siguiente, el día después. Si una constitución dice que el agua no es un bien privado, sino es un derecho fundamental, el día después quienes quieren manejar y hacerse del agua van a interponer una serie de estrategias para tirarse abajo todo lo que pusimos en la Constitución. Entonces, ¿qué es el valor agregado de que las organizaciones, las personas, hayamos logrado que se diga en la Constitución, artículo 13 de la o 12 de la Constitución ecuatoriana, que el agua es un derecho fundamental? Es que tenemos un motivo legítimo para seguir la lucha. Entonces, el día después es un día donde tenemos que luchar porque no se deconstruya la Constitución, porque no se deconstitucionalice lo que ya logramos ahí. Un error de las organizaciones sociales, quizá en Ecuador, y es un error constante en algunas partes, es que creemos que logrado el tema, normado el tema, declarado el derecho, ya estamos tranquilos. No es verdad. La lucha es una constante. Pero sí, es importante tener declarado un derecho y no tener declarado un derecho, porque si no tenemos declarado el derecho al agua, simplemente en el ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Simplemente es un argumento mío. Es un argumento mío. El agua es un derecho de las comunidades. No está en la Constitución, es un argumento de menos. No sé si me explico. Eso, y el consenso estratégico es súper importante. ¿Por qué? Porque vamos articulando criterios con eso, ¿no? El consenso estratégico de las élites, también habrá que lidiar con ese consenso estratégico de las élites, quizá. Esa es una variable que tienen ustedes en el proceso constituyente chileno, porque tienen unas élites todavía muy fuertes, ¿no es cierto? El hecho de que en octubre haya salido la sociedad civil de Chile a protestar no quiere decir que hayan causado, digamos, debilitado absolutamente a las élites. Ahí están. No he seguido tanto el proceso luego, pero me imagino que ahí están, que tendrán algo que decir. Entonces hay que generar argumentos desde lo que yo llamé una ciudadanía deliberativa, fuerte también, contestar argumentos. Si es que las élites dicen, no vamos a revisar el sistema privado de seguridad social, hay que generar argumentos. Por ejemplo, ¿no? Luego el tema de derechos de la naturaleza es un cambio epistémico, porque se ataca, por así decirlo, un paradigma antropocéntrico que dice que el ser humano es sujeto de derechos. Primero no era ser humano, sino hombre, masculino, blanco, etc. Después fue mujer también, es decir, ser humano, seres humanos.
Pero el ataque en buen sentido, viene a decir toda entidad, digamos, esta es una relación holística, no solamente de los humanos, sino los humanos en un escenario que además es un escenario que muchos pueblos, y los pueblos hasta occidentales, digamos los celtas, por ejemplo, concebían como un escenario en interacción con los seres humanos. Vean ustedes los documentales del estudio Ghibli de Japón. Por ejemplo, una película que se llama La princesa Mononoke. Bueno, y si yo voy a la Amazonía ecuatoriana, como estaba yo recibiendo los testimonios como parte de este tribunal popular, el otro día, el lunes, decía, mire, los indígenas están en interacción con el río, con el agua permanentemente. Es otra concepción. Entonces, lo que hizo esta declaración constitucional es acoger eso. Y además desde un criterio técnico, porque la Constitución ecuatoriana recoge, por ejemplo, el concepto de ciclos, de la naturaleza, el concepto de precaución, el principio de precaución, de reparación. Varios conceptos que están ahí, yo les invito a explorar los artículos 71 al 75 de la Constitución ecuatoriana. Y ahí está. Y la Corte Interamericana, en una opinión del 2017, además, de alguna manera procura incorporar este criterio novedoso de la Constitución ecuatoriana en el sistema interamericano, la 2317. Esa es la opinión consultiva. Sobre la participación de los pueblos indígenas, así, ya estaba bastante avanzado en la Constitución del 98, se incluyó unas ciertas cuestiones de los derechos de los pueblos indígenas en consonancia con con el convenio 169, y sobre todo, a mi criterio, lo que se optó es por una acción afirmativa, digamos. No se dijo, habrá en la Asamblea Nacional, que es nuestro legislativo, así se llama a lo francés, Asamblea Nacional, de los 200 asambleístas, un 30% de indígenas. No, no es cuota, fue acción afirmativa. Y algo se está haciendo también en cuestión de géneros sobre el tema. Sobre la aprobación de la Asamblea, era mayoría calificada mayoría calificada la que se había previsto para la aprobación de la Constitución. Eso. Muchas gracias, profesor. Tenemos un par de preguntas más. Primero, don Héctor Testa Ferreira. Desmutéate, por favor, Héctor. Sí, ahí sigue. Agradecerte, Marco, muy buena exposición con algunos elementos que yo creo que les sirven mucho a todas las personas que aquí están participando en el seminario. Bueno, yo soy uno de los otros expositores, tengo algún grado de conocimiento del proceso, así que más que pregunta por desconocimiento es para que comente un par de cosas que creo que es importante, ¿no? Sobre todo en el escenario post-constituyente, ¿no? Y la dificultad y complejidades que tiene la aplicación de un texto constitucional. Uno es la cuestión referida al debate que se dio entre el gobierno y una buena parte del movimiento indígena, ¿no? Encabezado por la CONAIE, y en particular lo que fue el conflicto en torno al Yasuni y la consulta que no se realizó finalmente, ¿no? Eso es una cosa. Y la otra, que tiene que ver ya con los sucesos más recientes, ¿no? Y que tiene que ver con lo que tú señalabas en relación a lo de Gargarella, ¿no? Que esta idea de la sala de máquinas de la Constitución, como el nuevo constitucionalismo latinoamericano no ha tenido tanto éxito en configurar un marco de poderes que sea efectivamente más descentralizado, ¿no? Más desconcentrado. Y eso se expresa en el uso que viene haciendo el gobierno de Lenín Moreno. Ahí yo tendría un matiz con lo que señalaba recién Juan Carlos en cuanto a que, a mi juicio, no sé cuál será tu opinión, Marco, el gobierno de Lenín Moreno sí ha distorsionado fuertemente la aplicación, la vigencia de la Constitución, y en particular en lo referido me parece interesante que señale algo en relación a este nuevo poder
¿no? del Estado o función, como se llama en la Constitución ecuatoriana, ¿no? La función de control y participación ciudadana, ¿no? Y ahí hay un consejo de control social y participación ciudadana, cuya composición digamos, le ha echado mano Lenín Moreno para excluir a aquellos miembros de ese órgano que tiene una función que me parece interesante que tú hagas alguna reseña sobre ella. Y ha echado mano, desde el Poder Ejecutivo ha echado mano a la composición de ese consejo, excluyendo a personas que él considera que están alineadas con Rafael Correa. Ese par de cosas. Gracias, Héctor. Tenemos más preguntas, profesor. Patricio Guzmán también quería consultar. Patricio, por favor. Sí, a ver, mi pregunta en realidad es continuación un poco de la que hizo Cristian Hidalgo antes. Es cómo quedó expresado en la Constitución ecuatoriana el tema de la plurinacionalidad y cómo se ha implementado después, porque nosotros hemos visto grandes conflictos entre los indígenas y el Estado de otra parte, o entre los indígenas y el gobierno de otra parte, tanto en la época de Correa como especialmente con el último levantamiento contra el gobierno neoliberal de Lenín Moreno. Entonces eso me parece muy interesante, porque aquí nosotros tenemos el tema de los pueblos originarios enfrentados con el Estado y los sucesivos gobiernos también, especialmente el pueblo mapuche. Perfecto. Gracias, ¿Respondo? Patricio. Bien, sí, tenemos más preguntas, pero está bien que responda ahora, profe. A ver. En cuanto al... Yo sostengo una teoría, tengo unos textos, si es que les interesa, de paso, les comento que a Leonardo le he enviado un texto mío sobre cómo yo veo el concepto de constitución y procesos constituyentes desde un punto de vista más bien de la teoría de la hegemonía política de Gramsci. Entonces puede ayudarles eventualmente a reflexionar acerca de cómo es que hay que, lo que digo, ¿no? Una cosa es lograr que algo se plasme en una hoja de papel, decía Lasalle, y otra cosa es tomarse ese argumento para transformar desde la acción colectiva la política, ¿sí? Y ese es el gran reto quizá en Chile, digamos, romper este elitismo e ir minando o ampliando, como ustedes quieran llamarle, este elitismo que sufrimos no solo en Chile, sino en América Latina. En cuanto, bueno, decía yo sostengo una teoría de la complejidad de la Constitución, así a lo Edgar Morán, digamos, pero adaptado a la Constitución. Y yo digo en ese sentido que no hay que tener una visión de la Constitución, como nos decía Kelsen, digamos, esta corriente de pensamiento positivista, de que la Constitución es un aparatito, como decirlo, es una maquinita, un reloj, digamos, con engranajes y que todo hay una unidad y funciona perfecto. Sino que en la Constitución hay varias lógicas. Y yo ponía justamente el ejemplo con el Yasuní. En la Constitución hay 3 lógicas con el Yasuní. Hay una que dice que el Yasuní es, digamos, si aplicáramos la lógica del derecho de la naturaleza, entonces el Yasuní hay que privilegiar la conservación y tal cosa. Y ese es, sería sin duda la impronta del Estado. Igual con una lógica de asociar los derechos de la naturaleza a los derechos de los pueblos indígenas, donde dicen que los pueblos, artículo 57 de la Constitución ecuatoriana, última parte, que los derechos de los pueblos no contractados son, digamos, las zonas donde viven son intangibles, que no se pueden tocar, ¿sí? Entonces ya, según esa lógica, derechos, naturaleza, pueblos indígenas asociados
interdependientes, como dice la doctrina interamericana, no hay duda de lo que debió haber hecho el gobierno ecuatoriano, de Correa. Ah, y entonces, ¿por qué? Unos colectivos dicen que había que decidir. Bueno, entonces esa es otra lógica, una lógica participacionista. Finalmente somos los sujetos los que decidimos, ¿explotamos o no el Yasuní? Nunca se dio porque se manipuló groseramente la voluntad popular. Yo también tengo algo escrito sobre eso, con el profesor Albert Noguera de la Universidad de Valencia. Tercera lógica, peor que las anteriores, porque es menos, digamos, menos garantista. A alguien, seguramente asesor de Correa, esto es asesores que están bajo la sombra siempre, se le ocurrió poner en el texto constitucional, porque hay que decirle otra cosa, ¿no? La Constitución, la última revisión del texto fue una revisión en el cuartito, o sea, una revisión no participativa. Entonces, a alguien se le ocurrió poner un artículo donde dice, por excepción, si la Asamblea Nacional cree pertinente autorizar la explotación de una zona, Bueno, entonces, por la excepción de un artículo 407 de la Constitución, se autoriza que se explote. Y ahí terminó la cosa. Entonces, todo se fue por la última lógica, bajo una primacía del régimen presidencialista. Eso es lo que sucedió. Entonces, ven, en la Constitución tendría que tener una suerte de coordinación entre sus artículos. Pero si a alguien se le ocurre hacer una última revisión y decir, bueno, aquí estas cosas me parecen mal, entonces las mando borro unas frases, borro por acá, hago esto, pongo acá, una cosa que me dice que por excepción el Ejecutivo puede hacer algo, entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Lenín Moreno, obviamente, curiosamente, ha dado continuidad a lo más cuestionable del régimen correísta, que pudo ser cosas como la que he relatado. Ha dado continuidad vaciando la Constitución y es por eso que, de todos modos, hay luchas basadas en, digamos, invocaciones de textos constitucionales que se están dando en el Ecuador. La plurinacionalidad. Una cosa que me parece muy destacable de la Constitución ecuatoriana es que define el Estado, más o menos como lo hace Bolivia, como un Estado plurinacional. No cambia el nombre del Estado como en Bolivia. Es decir, el Estado se sigue llamando República del Ecuador, pero la República del Ecuador es plurinacional e intercultural. Entonces son principios constitutivos del Estado. Hasta ahí, muy bonito, súper avanzado. Luego, dice que la educación será intercultural. Se ha avanzado poco en eso. No digo que no se haya avanzado en eso, pero se ha avanzado poco en eso. Luego declara unos derechos en la Constitución de los pueblos indígenas que difícilmente se respetan. Y una cosa más importante, una cosa tan importante como los anteriores, hay un sistema de justicia indígena que se respeta. Pero es un sistema de justicia indígena que debía tener una ley de concordancia pocos meses después de expedida la Constitución para poder ser, digamos que, conectada con la justicia ordinaria ecuatoriana. Eso no se ha producido. Entonces, tenemos frecuentemente problemas en el aspecto educativo porque no hay una suficiente concordancia en el aspecto de justicia con los derechos de los pueblos indígenas. Y después tenemos cuestiones como las que estaba tratando en este tribunal el día lunes. Es decir que, por ejemplo, hay un derrame de, no sé, más de 10,000 barriles de petróleo, que fue lo que sucedió hace unos meses, en abril, perdón. El derrame contaminó dos ríos que son afluentes del Amazonas. El derrame causó daños en la salud de la gente, de 27,000 personas, ¿sí? Estimables. Y no hubo una atención en salud, por ejemplo, de carácter intercultural que debió haber habido. No hubo.
Entonces fueron, en el mejor de los casos, algunas compañías, personas a entregar latas de atún o fideo a los indígenas. Entonces, un reclamo de los, eso como ejemplo nada más de esto de la, tomarse en serio la interculturalidad. Los indígenas no comen espagueti. Entonces había que darles una alimentación de acuerdo con ese principio constitutivo del Estado. Eso es lo que estamos reclamando que no pasó. Pero por lo menos lo tenemos escrito. Entonces lo reclamamos. Muy bien, profesor, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más. Le doy la palabra a Romanet Atenas. Por favor, Romanet, desmutéate. Ahí sí. Ahí sí. Hola, gracias por la exposición súper clara. Mi pregunta, bueno, son dos. Primero, si es que Ecuador tiene Corte Constitucional o Tribunal Constitucional, porque como comentaban, en Colombia la Corte Constitucional en general ha sido bastante progresista, en cambio acá en Chile se ha dado una discusión con respecto al Tribunal Constitucional que ha sido bastante conservador y ha puesto muchas trabas para las nuevas leyes progresistas. Y la segunda pregunta es con respecto a lo que mencionaba, a la ejecutabilidad de los preceptos puestos en la Constitución. Por ejemplo, en este caso de la salud con carácter intercultural. ¿Y hay algún recurso para poder hacer ejecutables las normas de la Constitución? Esas dos preguntas. Muchas gracias, Romanet. ¿Tenemos otra pregunta, profesor? Para que juntemos varias. Don Jaime Pardo. Por favor, Jaime. Muchas gracias, Leonardo. Marco, muchas gracias por la exposición, muy buena, y también, al igual como dijeron mis compañeros, agradecerte la acepción que ibas haciendo con el caso chileno. Y yo quiero apelar a esa misma empatía que has tenido tú con nosotros. Y yo, por deformación profesional, me voy a ir un poquito al tema económico. Acá tengo la sensación de que hay varios abogados, yo no lo soy, así que quiero hacer hincapié en otra cosa. Yo siento desde un fuero muy personal de que en Chile, ¿cierto? Nosotros queremos instalar una carta de derechos, ¿cierto? Que han sido conculcados, que han sido mercantilizados por muchos años. O sea, la vida diaria de este país llamado Chile está absolutamente mercantilizada y ha trasuntado todas nuestras relaciones sociales. Nuestro lenguaje suele ser incluso muy neoliberal, hasta temas como el propio lenguaje, y no nos damos cuenta. Hay un libro muy bueno que yo estoy leyendo que hay que procurar cambiar nosotros el lenguaje también. Yo hice un curso no hace mucho tiempo en la Complutense de Madrid al respecto, y me di cuenta realmente que usamos un lenguaje muy neoliberal y no nos damos cuenta, y eso trasunta nuestra vida. Pero la pregunta va por otro lado. Si nosotros, por ejemplo, vamos colocando esta Carta de Derechos y empezamos a lograr, digamos, los constituyentes van a ir procurando, ¿cierto?, que esa Carta de Derechos se vaya siendo en nuestra Carta Fundamental quedando plasmado. Eso implica siempre costo, es dinero, ¿cierto? Si queremos educación gratis de calidad, es costo. Si queremos mejorar nuestras pensiones, ¿cierto? También va a ser costo. Claro, vamos a tener que nacionalizar, no lo sé, pero hay conceptos de costo involucrados. Ahora los constituyentes van a redactar la Constitución, pero hay un poder paralelo que es el poder legislativo, que posteriormente, si se aprueba esta nueva Constitución, viene la implementación, como preguntan varias personas acá. Ahora, en esa implementación, el poder legislativo, ok, ahora tenemos que acompañar esto de una reforma tributaria, que obviamente va a tener que financiar necesariamente estos mayores derechos que van a quedar en la Constitución. Y la pregunta específicamente es si tú tienes, Marco, alguna experiencia. Veo que has participado mucho y conoces la experiencia de muchos países. Sé que este caso de Chile es muy particular y es muy radical, pero no sé si conoces algún atisbo, algo, ¿cierto?, en que haya sido similar a los chilenos, en que obviamente se generan estos cartas de derechos en la Constitución
¿Qué ha pasado después cuando esos derechos, viene la pugna entre los poderes, digamos, el constituyente y el constituido? Además, nosotros tenemos elecciones presidenciales el próximo año. Entonces, ¿qué pasa, cierto? ¿Cómo fluye ese proceso necesariamente para no verse frustrada, cierto, de todas las, digamos, la prevención de derechos que nosotros queremos colocar en nuestra Carta Fundamental? Esa es la pregunta. Gracias, Marco. Gracias. Gracias, Jaime. Quedan más preguntas, pero profesor Gómez Leito también quería hablar ahora, profe, o está muteado. La idea era, ya lo que Bloque le preguntan por cosas específicas, y Jaime abre el asunto para el lado de lo económico. Yo lo que le preguntaría a Marco, que es una preocupación central desde mi punto de vista y de los estudios que yo realizo, que es el tema sobre el derecho de propiedad. ¿Qué pasó con el derecho de propiedad? ¿Cómo se planteó el derecho a la propiedad, el derecho de propiedad? ¿Cómo quedó esa situación y qué es lo que configura? Porque hay que tener claro una cosa, el derecho de propiedad de una u otra manera organiza lo que es la sociedad capitalista. La base central de la sociedad capitalista es el derecho de propiedad de los medios de producción. No estamos hablando de la propiedad social, no estamos hablando de la propiedad de las personas, sino que estamos hablando de la propiedad de aquellos que tienen el control de los medios de producción y que son los que son dueños de los países, ¿no? ¿Qué pasó allí con eso? ¿Se tocó el derecho de propiedad? ¿Se modificó? ¿Se alteró? ¿Se terminaron con la estructura de propiedad en manos de pocos? ¿Cómo se hizo con eso? ¿Qué pasó con la Constitución? ¿Sirvió la Constitución política para poner fin a esa situación, a la estructura de propiedad anquilosada en una oligarquía, como en el caso de la oligarquía de Guayaquil, o no? Esa es mi pregunta. Gracias, profe. Quedan más preguntas, pero las hacemos después de esta respuesta suya. A ver, bueno, vamos con el tema. Corte hay, Corte Constitucional. Cuando decía que hay un mecanismo de control constitucional bastante afinado, me refería a una Corte Constitucional fuerte, incluso tomado del modelo colombiano. La Corte Constitucional en Colombia es parte de la rama judicial, en el Ecuador no, está sobre la rama judicial. Esto es un mensaje simbólico muy importante porque dice, hay el guardián de la Constitución debería ser la Corte Constitucional. Eso no quiere decir que el Ejecutivo, si es fuerte, no vaya a minar eso, ¿no? Pero formalmente hay una Corte Constitucional diseñada de manera, con muchas atribuciones, de manera muy, muy independiente, fuerte, y eso se apareja con el tema de las acciones constitucionales. Hay varios recursos o acciones, más bien dicho, de constitucionalidad, empezando por lo que sería el amparo en México, la tutela en Colombia, y en Ecuador se llama acción de protección contra la vulneración de derechos. Y esto de alguna manera, mal que bien, porque muchos jueces son reactivos a reconocer derechos, a reconocer vulneraciones, pero muchos sí lo hacen, entonces cambia de alguna manera una correlación de fuerzas. Y esta acción, además, hay que decir que se puede interponer ante o contra, más bien dicho, particulares también, prestadores de servicios o que tienen una relación asimétrica de poder, por ejemplo. Entonces, formalmente el diseño del mecanismo es muy, muy generoso en eso. Es muy garantista, en términos muy ferrayolianos, digamos, muy, muy garantista de derechos. Eso por un lado. Lo que dijo Jaime, el costo de los derechos, evidentemente esta vieja discusión del costo y el presupuesto de los derechos. En Ecuador se han previsto cláusulas sobre educación y salud, sobre todo. No necesariamente prever es decir que se cumple. En el mismo estado de emergencia que hemos tenido estos meses no se han cumplido del todo. Es decir, un gobierno, como se dijo ahora, neoliberal, pues se ha recortado el presupuesto de la educación pública, por ejemplo, y de la salud, incluso de la salud. Pero bueno, hay cláusulas constitucionales que establecen, ¿cómo se llama? Digamos, favorabilidad
a ciertos rubros como son educación y salud. Eso es interesante de todos modos contemplarlo, porque si se establece en la Constitución una cláusula, no decir un porcentaje, pero una cláusula de se privilegiará los gastos de educación y salud y el Ejecutivo deberá informar al Legislativo al respecto cada 6 meses, cosas así, se puede ir de alguna manera garantizando el costo de los derechos. Ahora, esto no es un tema que acabe, es un tema que siempre existirá. Pero ¿qué pasa? Cass Sunstein era uno de los que tienen este libro, ¿no? El costo de los derechos. Decía yo, es un tema que siempre persistirá. El costo de los derechos es un tema complejo, es un tema que tiene que ver con un sistema tributario, y ahí voy a las siguientes respuestas. En Ecuador se consagra un sistema tributario igualitario, más bien que supuestamente debería ir gravando a las rentas más grandes. Eso no del todo igual se ha cumplido, pero hay un diseño interesante del sistema tributario. Eso se correlata con un diseño interesante también de lo que se llama un sistema de economía que se llama social y solidario. Fíjense, no social de mercado, no social de mercado, social y solidario. Y eso acoge de alguna manera a un sector de la economía solidaria, a un sector de pequeños emprendimientos que, estando dentro de una idea capitalista, es una idea de un capitalismo quizá un poco distinto, ¿no? No sé si me explico. Entonces, a partir de esto, se dio una serie de desarrollos legislativos que permitieron promocionar, el dar, digamos, incentivos a ciertos tipos de emprendimiento colectivo, incluso social, solidario, cooperativo. Entonces, bueno, hay ciertas innovaciones constitucionales que han producido ciertos efectos en determinado tiempo. En cuanto a la propiedad, se declara, además de la cláusula social, o sea, de la limitación social de la propiedad, una cláusula ambiental, que también es interesante porque pone ciertos condicionamientos al ejercicio del derecho de la propiedad. Luego, la Corte Constitucional ha dicho que el derecho de la propiedad, en ciertos sentidos patrimoniales, económicos, no es un derecho constitucional, sino es un derecho patrimonial civil. Entonces, le ha rebajado de alguna manera el tema o la consideración del derecho a la propiedad. De todos modos, diría yo que la Constitución ecuatoriana en ese sentido no fue una constitución socialista, es decir, la propiedad no se declaró que sea colectiva, etcétera, sino se mantuvo una lógica capitalista, pero en los sentidos precisados. Muchas gracias, profesor. Un tema relevante acá. Quedan las últimas preguntas, entonces son las últimas dos. Primero, Claudia Echeverría. Por favor, Claudia, desmuteate. Ahí sí. Ahí sí. Adelante, Claudia. ¿No? Sí, sí. No, es que me parece interesante dos cosas de la exposición y del profesor, sobre todo dos cosas, no que solo dos cosas. Primero, como su permanente referencia a todo lo que tenía que ver con las mujeres, el tema de género, que en general siempre es súper invisible. Y por otro lado, como esto de la comparación permanente con el proceso en ciernes en Chile, ¿no? Entonces, si tiene algunas, si nos pudiera contar quizás cómo fue ese proceso en términos de la incorporación del enfoque de género, o fue la incorporación de las mujeres, o sea, o de una cuestión más radical, más feminista al interior de la nueva Constitución, y qué es lo que ha permitido, ¿no? Porque, por ejemplo, justo leía un texto de Argentina, en donde crearon al interior del Ministerio de Economía una unidad de género, y de hecho ya sacaron un documento que es bastante interesante, que lo han hecho, que es un ejercicio que lo han hecho otros países, de incorporar como cuenta satélite el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en el Producto Interno Bruto. Entonces,
yo no sé si fue tan así, digamos, el avance o si nos pudiera como comentar un poco eso. Muchas gracias, Claudia. Queda la última No me pregunta. escucho. ¿Aló? Sí, queda la última pregunta de Virginia Ramos. Virginia, por favor, desmutéate. Ya, ¿se escucha? Ahí sí, ahí sí. Muchas gracias al profesor que vino de allá, o sea, digamos, vino, que nos está enseñando de Ecuador. Hay una cosa que acá, yo estoy del sur de Chile, y acá es muy notorio el desmantelamiento del tejido social por parte de las multinacionales y la falta de deliberación de las personas debido a esa cultura patrón-inquilino que se conserva aún desde la época anterior, digamos, a todas las reformas que hubo en la época que, entre comillas, hubo nuestra democracia, o que sí hubo mucha participación en la época de la Unidad Popular. Entonces, hay tres asuntos que dejaron amarrados antes de la convención y que tienen que ver después con el quórum para poder modificarlos nosotros, y que tiene que ver con la ley de agua, la ley de pesca, y además un asunto de los tratados comerciales donde está el TPP-11, que nosotros tendríamos que nuestras decisiones de tribunales incluso ser tratadas por tribunales internacionales. Eso, la izquierda, la derecha, o como se llaman, todos casi están aprobando este famoso TPP-11 que no sirve para nada más que para dañar nuestra soberanía, entre comillas, ya que el concepto de soberanía está, digamos, conversable, pero nos daña muchísimo en la apropiación del territorio y sobre todo geopolítico debido a la guerra que estamos en este momento y que el imperio quiere extraer nuestras materias primas. Y aquí nos tiene con todos los problemas indígenas y entonces la pregunta es si ustedes tienen, porque bueno, yo conozco que los tenían, pero si los siguen teniendo, ¿cómo lo han hecho para poder llegar a que la gente participe, a que la gente delibere? Porque yo trabajé en eso durante el OP y la gente, sé lo que es la gente deliberando, pero acá es imposible, soy dirigente social y la gente no tiene miedo, y son las multinacionales y son los grandes consorcios los que nos tienen el pie encima y nos impiden participar en una deliberación para la Constitución. Estamos bloqueados. Entonces la pregunta es si ustedes tuvieron en ese momento, si hay alguna idea de qué podemos hacer. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, Virginia. Profesor, quisiera plantear la última pregunta que tiene Gilda Salazar, para aprovechar este grupo de mujeres que nos han consultado, muy participantes esta jornada. Por favor, Gilda, esta sí que es la última pregunta. Adelante, Gilda. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ya. No, lo que yo quería plantear es que hay algunas preguntas, como los quórums, por ejemplo, y algunas observaciones que hizo Héctor Testa, que tengo la impresión que no fueron respondidas. No sé si después se dará un tiempo el profesor para responderlas, porque como que me interesan bastante esa respuesta, ese desarrollo. Ok. Eso. Ok. Ok, profesor. Bueno, a ver. Cuestiones de derechos de las mujeres. Hay en varias cláusulas o textos de la Constitución ecuatoriana, hay una llamado a la equiparación, a la equidad, a la acción afirmativa. Hay una parte, por ejemplo, de los derechos. Yo creo que hay un hilo de género
Hay un hilo tenue, pero hay un hilo de género. En cuanto a la paridad, en cuanto a paridad electoral, por ejemplo, y se está discutiendo ahora a nivel constitucional, eso es sujeto de un fallo. La alternancia en las candidaturas, por ejemplo. En cuanto a los derechos de mujeres embarazadas como grupo, digamos, de atención prioritaria también. En cuanto a los derechos de niñas y adolescentes y el eje de género ahí. En cuanto a la violencia, en cuanto a el trabajo del hogar también. Existe todo esto en la Constitución. Diría yo que es una Constitución que recoge bastante un concepto de género. Hasta ahí. Hay otras partes donde la Constitución no recogió eso por influencia de grupos de extremo pensamiento religioso, digamos así. También, yo diría, grupos que estuvieron en el mismo grupo de parlamentarios de Rafael Correa e incluso el pensamiento del mismo Rafael Correa, que en este aspecto es un pensamiento conservador. Por ejemplo, diría yo, hay una cláusula en la Constitución ecuatoriana que prohíbe la adopción a parejas del mismo sexo. No se entiende en la lógica del resto de la Constitución. No se entiende. Que el matrimonio se definió en la Constitución que es la unión estable entre hombre y mujer. Y un fallo de la Corte Constitucional lo redefinió hace poco, en el 2019 me parece que fue, o 18, fines del 18. Entonces ahora el matrimonio, digamos, entre personas del mismo sexo está reconocido por fallo constitucional. Pero para que vean, digamos, hay cosas favorables en gran medida en la Constitución a la equidad de género y hay otras cosas que uno no se explica porque están ahí, sino por esta influencia de ciertos grupos conservadores que dicen, en primer lugar, pues el gran argumento es que el género es una ideología. No sé si les suena ahí en Chile, pero dicen esto. Hubo un fallo en la ley que acá que se proponía de aprobar el aborto por causales. Hubo un fallo, no me refiero a fallo como sentencia, sino me refiero a que no se aprobó la ley y así. Entonces tenemos unos aspectos favorables y unos aspectos que todavía hay que seguir luchando o trabajando. En cuanto a Virginia, mira, te soy sincero, si yo tuviera la clave o la propuesta o la metodología para que la gente vuelva a participar, escribir un libro y sería más vendido que los de Noam Chomsky. Es decir, con esto te quiero decir que no tengo una propuesta. Simplemente hay que empezar a accionar y quizá una cosa que yo rescato, una categoría que yo planteo, que es la recuperación selectiva del pasado, de experiencias positivas del pasado. Y en ese sentido, quizá la experiencia de organización de la Unidad Popular sería interesante. Pero también hacer que la gente espontáneamente, por cuestiones que le tocan su cotidianidad, empiece a hablar simplemente. Y uno empezar a quizá sistematizar un poco las ideas de la gente que habla, empezando porque se desbloquee, ¿no? Las personas se desbloqueen y empiecen a hablar, a conversar, a generar conversaciones. Eso diría respecto de la participación y ciertamente también este tipo de constituciones que fueron tan denostadas, digamos, Bolivia, Ecuador, sí tienen también una impronta de recuperar un cierto tipo de soberanía frente a la globalización. Yo no sé hasta cuándo, digamos, hasta dónde se pueda lograr esto mediante una constitución. Pero quizá peor sin tener nada. Quizá peor sin tener nada, porque la ola de la globalización nos viene, sea de China, de Estados Unidos, y nos digamos que aplasta de alguna manera. Respecto de las otras cosas, bueno, yo dije, lo ideal en cuanto al quórum, respondí la pregunta, pero lo ideal yo creo que es una mayoría calificada para los temas. No sé por qué se deberían para ciertos temas, muy contados, establecer mayorías de otro tipo, de 2/3 partes, por ejemplo. Por ejemplo, un aspecto quizá el que habría que establecer como un tema a discusión en la constituyente es cómo se va a reformar la constitución que va a salir. ¿Sí me explico?
si se reforma por simple mayoría, si se reforma por mayoría calificada. En ese sentido, quizá un cierto tipo de criterios, ¿no es cierto?, para reformar la Constitución son aconsejables, para que no se reforme la Constitución así nomás, es decir, no sea sujeta de una voluntad política de una coyuntura determinada. No sé si dejo alguna pregunta sin responder, y si no, pues no hay problema y seguimos conversando con mucho gusto. Muchas gracias, profe. No hay más consulta. Le quiero dejar la palabra ahora a nuestro profesor Gómez Leighton. Profe, desmutéese. ¿Listo? Sí. Ya estamos. Sí. Bueno, tengo la impresión de que hemos escuchado una tercera exposición de un caso de los procesos constituyentes latinoamericanos, el caso ecuatoriano, que muy gentilmente, diría yo, Marco nos ha hecho grata la tarea de poder sacar una serie de elecciones urgentes para Chile, porque él ha hecho esta relación de comparación entre lo que nos podría venir con lo que fue en el caso ecuatoriano. Nos ilumina, nos deja ideas potentes para poder repensarla, y lo fundamental que esto no quede encerrado en nosotros, sino que cada uno de ustedes se convierta en un vocero de poder llevar y deliberar y conversar con otra gente sobre este proceso, porque yo tengo la impresión que en Chile existe como un desconocimiento muy cabal de lo que se ha hecho en estos países, ¿no? Si tienen ideas muy generales, muy míticas, muy abiertas, sin mucha consistencia, y por lo tanto lo que este seminario ha buscado y ha tratado de construir es justamente un análisis crítico de lo que ha ocurrido en cada uno de estos países, ¿no? Tengo la impresión de que eso nos va a mostrar también los límites que este proceso constitucional en Chile se está dando, los límites, el papel y el rol de los actores, como también de las élites que hoy día están en la sociedad chilena, que se parte de un principio que yo creo que también es terriblemente equivocado, que es pensar que al estilo de nuestro amigo Mayol, de que se vino el derrumbe de las élites, como aquella tesis del derrumbe del modelo. Yo creo que ni las élites están en el suelo, no es que las élites están hoy día completamente derrotadas, las élites de poder, me refiero a las élites que tienen el control de todo el país, y esas no están derrotadas de ninguna manera, se están reorganizando, están buscando estrategias diversas para poder tener y mantener el control del poder. Tampoco el modelo neoliberal ha sido desplazado totalmente. Tener claridad con respecto a ese punto creo que es fundamental, porque muchas de estas constituciones políticas pueden conformar, pueden agregar, pueden sumar, ampliar la democracia liberal representativa, pero no significa la transformación del capitalismo neoliberal. Lo pueden hacer un poco más democrático, pero no su transformación. Yo creo que todas esas cuestiones que han ido apareciendo son los límites que tiene el proceso constitucional. Obviamente que todos queremos un cambio constitucional, pero yo voy a rescatar la idea de que ha expuesto Marco, la idea de que todos tenemos como se dice hoy día, una unidad de propósito, que no todos queremos cambiar la Constitución de 1980 porque nos parece una situación vergonzosa que todavía mantengamos, después de 30 años, la Constitución que elaboró, redactó e impuso la dictadura militar, y especialmente su principal redactor, que es Jaime Guzmán, ¿no? Entonces, eso nos parece vergonzoso, pero eso no significa que en Chile tengamos un movimiento social, ciudadano, revolucionario. Yo tengo lo más bien que estamos en presencia de un movimiento social ciudadano bastante reformista, bastante procapitalista, donde se busca
ponerle un rostro humano al neoliberalismo, pero no su modificación de fondo, no su desestructuración de la sociedad chilena. Ahí están los problemas están ahí, y indudablemente que el análisis de estos tres procesos nos va a servir mucho, pero también nos va a servir mucho más cuando completemos este cuadro con la exposición del próximo día viernes, cuando Héctor Testa Ferreira nos presente el caso boliviano. El caso boliviano tiene muchas similitudes con el caso ecuatoriano, tienen elementos de diferenciación, tienen actores también que lo hacen distinto, pero tienen algunas cosas comunes. Vamos a ver qué pasó en Bolivia. ¿Por qué Bolivia, después de 14 años, 15 años del proceso que está ya o 19 años, si ustedes quieren, con la guerra del agua, allá por el 2000-2001, ¿cierto? Ha vuelto y se encuentran en una situación de stand-by o de retroceso, en un proceso reaccionario. ¿Qué pasó en Bolivia para que eso haya ocurrido después de que, fíjense ustedes un dato, para que ustedes lo tengan presente, la CEPAL, que la CEPAL de ninguna manera podríamos decir que es un órgano que está al servicio de los sectores revolucionarios o socialistas o radicales de América Latina. Siempre señaló que el crecimiento económico de los países latinoamericanos en el último quinquenio había sido el país más que había crecido, había sido Bolivia, que había tenido la mejor forma de distribución de la riqueza, que había mejorado los índices del programa de desarrollo humano casi en todos los índices. ¿Por qué entonces un país que es exitoso en esa materia termina hoy día en la situación que se encuentra? ¿Qué es lo que contenía esa constitución política que llevó a una reacción tan violenta por parte de los sectores oligárquicos? Y no solamente los sectores oligárquicos, sino también los sectores medios. Acá hay un tema que no hemos analizado, pero creo que lo voy a poner en la mesa cuando haga la sistematización de todos estos procesos, que es el rol de las clases medias, de las capas medias. En América Latina las capas medias juegan un rol muy importante. Creo que son las que definen hacia dónde va un proceso u otro. En la alianza que hagan las clases medias en un momento determinado, ya sea con las capas medias, clases medias, llámenle como ustedes quieran, pero los grupos medios, la alianza que hagan con determinados sectores sociales, determinan o condicionan o condicionan la historia política de América Latina. Y yo tengo la impresión de que ahí hay que tener claro cuál es el rol de las capas medias nacionales que se incorporaron al proceso de insurgencia en octubre, y cómo modificaron algunas de las propuestas más radicales que el movimiento tuvo a los inicios del famoso estallido. A mí no me gusta llamarle estallido porque no me gusta esa palabra que es tan comunicacional, tan televisiva, sino que es una insurgencia popular, ¿no? Entonces, eso me parece que hay que tenerlo presente. Con esto dejo esas tareas para el próximo viernes, que es una fecha importante el próximo viernes, es 4 de septiembre, y para todos nosotros, ¿cierto? 4 de septiembre es un recuerdo del triunfo de la Unidad Popular. Son los 50 años del triunfo de la Unidad Popular y del gobierno mejor dicho, de la presidencia de Salvador Allende. Ahí se inicia un proceso que también podemos leerlo como un proceso constituyente. Yo les recomiendo, y no para hacerle propaganda a mi amigo Héctor, sino que él tiene un trabajo muy interesante que escribió en la revista De Frente, que se llama, o que analiza la Unidad Popular como un proceso constituyente. Que es otra forma de constituir una sociedad, otra forma de fundarla, que no necesariamente pasa por la constitución política. Yo tengo la impresión de que ahí hay un proceso constituyente distinto. Ahí también operó un poder constituyente revolucionario y popular, que tuvo características muy interesantes. Vamos a
a recordar sin duda algo de lo que fue el triunfo popular de Salvador Allende la noche del 4 de septiembre de 1970, hace ya 50 años, cuando yo todavía era un lolo y muchos de ustedes todavía no nacían, y otros ya andábamos pisando recién la edad quinceañera, ¿no? Pero bueno, esa es historia. Los dejo invitados para el viernes, a todos y a todas y a todes. Un gran abrazo para mi amigo Marco Novas. Le agradezco nuevamente su brillante exposición. Lo quisimos tener en el primer seminario que hicimos sobre pandemia, política en Latinoamérica, pero no pudo, pero nos mandó un gran expositor también en esa oportunidad, así que le agradezco la participación de los ecuatorianos. Fíjense que hemos tenido 2 países que han venido los expositores desde Ecuador, desde Quito. Montaña estaba en Quito y Marco también de Quito. Gracias, Marco, por tu colaboración. Un verdadero gusto compartir. Y bueno, seguiremos. Muchas gracias, profesor, profesores. Brillante ponencia, profesor Navas.